Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer una revisión de microclimas, de campanas criadoras a gas y de densidades en pollo bebé de carne. Y vamos a empezar por lo más importante, por las personas, por los administradores, por los capataces, por los galponeros, por los guardianes, por los responsables de almacén, que tienen en sus manos el desarrollo de estas actividades. Y el común denominador es que este tipo de trabajo tiene que gustarles. Uno tiene que encontrarle sentido a las actividades que desarrollamos, a nuestra vida. Porque si alguien no nos los hace recordar, es posible de que entremos en rutina. Y la rutina, señores, mata. Es importante que conversemos, que nos comuniquemos al respecto. ¿Cuál es el propósito de este tipo de actividad? Y en común con todas las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de estas próximas reuniones y a lo largo de todo su desempeño laboral. El objetivo trascendental es brindar alimentación, brindar proteína a nuestra población y de bajo costo. Nuestro papel es importantísimo entonces para la alimentación de nuestra sociedad y encontrar propósito para nuestras vidas trabajando para nuestros hijos, para nuestras familias, orientados a que nuestros hijos sean mejores que nosotros, tengan mejores condiciones de vida. Es encontrar ese propósito personal, trascendental como equipo. Sentir que nos pertenece a una granja, a un equipo. Eso es importante que nos lo hagan recordar. Y requiere tener mucha actitud este tipo de actividades. Requiere optimismo, requiere entusiasmo, responsabilidad. Requiere mucho compromiso, requiere de austeridad, requiere de empatía para poder integrarnos ayudando a nuestros compañeros. Requiere orden, requiere disciplina, requiere valores realmente que los debemos interiorizar, divulgarlos, conversar. Eso nos va a permitir de que nos animemos, nos convenzamos y podamos llegar a tener sentido realmente diario en nuestras actividades y hacer con alegría las cosas. Empezando de que aquello que nos gusta y nos genere ingresos en buena hora, trabajar con muchos deseos de realizarse. Y bien, dicho esto, el punto central de nuestras actividades es el pollo bebé. Y tenemos que brindarle confort para que pueda expresar todo su potencial genético. Y estamos hablando de puntos orientados fundamentalmente a lo que es temperatura, humedad. Es el control que tenemos que hacer, considerando de que, como hemos manifestado anteriormente, el pollo bebé nace con 36,7 a 39 grados centígrados de temperatura. No está en condiciones de poder regular su temperatura los primeros 5 días. Y recién a partir del día 14 adquiere ya una cierta madurez para termorregular su temperatura interna. Entonces, el punto central es el pollo bebé orientado a que tenga todo el confort realmente para que pueda expresar ese potencial. Ciertamente con el debido alimento, el agua y todos los equipos y accesorios que vamos a ir detallando a continuación. Hablemos ahora del microclima, que es una infraestructura que se desarrolla y que tenemos que trabajarla para poder armarla en el 60% de todo el galpón. Está conformada por mantas de polipropileno con una altura promedio de 2 metros y con una separación de las paredes del galpón de 1 metro. Entonces esto tiene que estar bien clampado con clavos o con alambre y tiene que brindarnos condiciones realmente de hermeticidad para poder evitar que se pierda el aire caliente que tiene que brindarse al pollo bebé. Entonces, si tenemos un galpón
de 200 metros cuadrados de largo por 12 de ancho, tendremos en total 2.400 metros cuadrados. Si hablamos del 60%, estamos hablando de 1.440 metros cuadrados donde debe estar instalado el microclima. En ese microclima, el punto central son las criadoras, y hablamos de criadoras de gas. Criadoras de gas que debemos conocer porque en la mayoría de las granjas no hay un solo tipo de criadoras. Hay varios tipos de criadoras debido a que se han ido incorporando por disponibilidad o por condiciones de compra para poder adquirirlas y poder disponer de estas criadoras en cada uno de los galpones. Y generalmente hay 4 tipos de criadoras con diferentes especificaciones que tenemos que conocer. Por eso es importante la aptitud que tiene que tener cada uno de nuestros colaboradores para poder hacer las cosas correctamente y tener los conocimientos para poder aplicarlos. Hablamos de criadoras grandes como la criadora Shenandoah, que tiene una capacidad para entre 2.500 a 3.000 bebés. La criadora a gas Visdharma, que tiene también una capacidad entre 2.500 a 3.000 bebés para brindar una adecuada cobertura de temperatura. Y siempre recordando de que la temperatura que tenemos que tener para el bebé tiene que ser de 32 grados centígrados en el ambiente, y eso lo debemos mantener dependiendo ciertamente del porcentaje de humedad. Y en el punto bajo la criadora, la temperatura debe estar en 40.2 grados centígrados, no más. Entonces tenemos estos dos tipos de criadora, y luego tenemos las criadoras rectangulares, y tenemos que saber las especificaciones técnicas de estas criadoras, como les explico. En el caso de las criadoras rectangulares, su rango está entre 900 a 1.000 pollos bebé para ser empleadas. Debe aplicarse a 1,20 m de altura y con un ángulo de 15 grados respecto al suelo. Entonces son especificaciones bien claras. Y respecto a la distancia que tiene que tener del techo del microclima, como mínimo debe ser 0,6 metros. Y la separación a la pared lateral del microclima debe estar en 1,5 m. Entonces son especificaciones muy precisas. Al igual que la criadora Gasolec. La criadora Gasolec tiene un rango de uso de aproximadamente 1.300 a 1.500 bebés. Estas criadoras Gasolec tienen que ser ubicadas a 1,5 m de altura, también a 0,6 metros del techo del microclima, y tienen que tener un ángulo de 20 grados respecto al piso. También tienen que estar separadas aproximadamente a 1,5 m de la pared del microclima. Entonces, estamos viendo de que en este caso es importante de que estas criadoras tengan un adecuado mantenimiento, sean bien almacenadas, porque no se puede fallar, no se puede cometer errores, porque no va a generar desperdicios, no va a generar deterioros, y en muchos de los casos la obsolescencia de estos equipos se va a dar en un plazo muy corto. Entonces corresponde a cada uno de los integrantes ver que no falten las válvulas, las abrazaderas, las mangueras en buen estado, las conexiones, el galpón que esté adecuadamente mantenido con la finalidad de que no haya fugas de gas, al igual que el microclima, que tiene que estar completamente sellado. Entonces es importante de que tanto el microclima como las criadoras sean manejados adecuadamente para poder brindarle confort al pollo bebé. Luego tenemos las densidades que nos llevan a las ampliaciones, y son fundamentales las ampliaciones porque una vez que ingresa el pollo bebé ya entramos en una serie de actividades que no se pueden detener. Y en el caso de las densidades hablamos de que de 0 a 2 días como mínimo tiene que haber 35 a 40 pollos bebé por metro cuadrado. Del tercero al cuarto día tienen que haber de 30 a 35 bebés por metro cuadrado. De 5 a 6 días tienen que haber de 25 a 30 bebés por metro cuadrado. Y del día 7 al día 8 tienen que haber 20 como mínimo
y máximo 25 bebés por metro cuadrado, y así sucesivamente de acuerdo a indicadores de tabla, en el cual podemos ver que a edades de 21 o más días llegamos como mínimo a 8 y como máximo a 9 aves por metro cuadrado. Entonces, estas densidades nos llevan a las ampliaciones, porque las ampliaciones tenemos que estar regulándolas continuamente. Y para que se den las ampliaciones, tienen que previamente el área que se va a ampliar tiene que estar previamente desinfectada, tiene que estar con el suficiente equipo de comederos y bebederos y la suficiente cantidad de agua y alimento para que los pollos bebé en esas ampliaciones puedan disponer de estos elementos. Entonces, si hablamos de ampliaciones y hablamos, por ejemplo, de 25.000 bebés a un rango de 40 pollos por metro cuadrado, estamos hablando de 625 metros cuadrados que necesitamos. Si esos mismos 25.000 pollos los regulamos ya a la edad que sigue, estamos hablando a 35 bebés por metro cuadrado, estaremos con la necesidad de ampliar a 714 metros cuadrados. Y estamos hablando ya de 96 horas. Entonces, lo que sigue con esta misma cantidad de pollos de 25.000, con la necesidad de tener una densidad de 30 bebés por metro cuadrado, necesitaremos 833 metros cuadrados de área. Y estamos hablando de 144 horas. Y por último, en este ejemplo, si hablamos de los 25.000 bebés con el ratio de 25 bebés por metro cuadrado, estamos hablando de 1.000 metros cuadrados que vamos a requerir. Estamos hablando de 192 horas. Entonces, la velocidad en las ampliaciones es algo que tenemos que cumplir. Si no trabajamos en función a estas densidades, tendremos problemas de calidad de los pollos bebé, tendremos camas compactadas, generación de amoníaco, alteraciones en lo que es consumo de alimento y agua, y definitivamente se nos afectará la calidad de los bebés. Entonces, señores, es importante que nosotros estemos orientados a controlar los sobrecostos, a controlar cada uno de los parámetros técnicos orientados a incrementar la productividad y tener menores costos. Señores, siempre recuerden, cambian ustedes, cambia el mundo, cambia vuestro mundo. Ustedes pueden.